escogido disponer de las piezas de esta manera. Y me gustaría que Alfredo entonces también, te vaya haciendo preguntas y tú vayas llenando los espacios que sean más como de tu lado, de tu técnica, de tu proceso de pensamiento y eso. Y bueno, yo también voy llenando ahí los huequitos. Entonces, a mí me encantaría hacerle algunas preguntas luego. Sí. Bueno, lo primero que quizás haya notado es que no hay nombres, o sea, no hay fichas técnicas al lado de las obras, que es algo que se ve mucho en las galerías y en las exposiciones, pero en conversaciones con Alfredo pues hemos escogido para esta exposición en particular prescindir de ellas. O sea, hay una hoja de sal acá que pueden escanear en el QR y ahí van a poder ver las fichas técnicas de todas las obras. Pero esto fue por dos razones de mi lado. O sea, primero que estábamos hablando de 26 piezas, que fueron las que terminamos montando en un espacio de 2 pisos. Y luego lo otro que es más arraigado al concepto de la exposición es el lado psicológico que tiene el trabajo de Alfredo. Porque al final Tiempo en Equilibrio es una expo que para mí, y creo que también para el artista, habla mucho de procesos de memoria, de transformación y del paso del tiempo. En conversaciones con Alfredo, él me contaba mucho de la influencia que tiene con personajes y pensadores como Carl Jung y el inconsciente, la sombra en específico, y cómo esto, unido a las prácticas del tai chi, de la meditación, procesos de respiración, van guiando un poco la manera en la que él va creando cada pieza, ¿no? Entonces, para mí, o sea, y lo dije el día de la inauguración, ver una obra de Alfredo de esta expo es como si fuera un poco un Rorschach, un examen de Rorschach, de esos que te sacan el psicólogo y ves te dicen, dime lo primero que ves aquí, ¿no? Y cada pieza tiene un nombre, cada pieza está dispuesta por mí también, o sea, creo que es como, tú las ves de una manera y luego yo en mi proceso curatorial también las vi de otra manera que conversaba contigo y luego el montaje terminó siendo mi interpretación psicológica de la obra. O sea, fue como si tú me pusieras la mancha y yo te dijera, bueno, esto va aquí porque tiene una continuidad con el resto de las piezas, pero muchas veces Alfredo me decía como, wow, no lo hubiera puesto así, no pensaba de esta manera, pero qué interesante. Entonces, de ahí viene la decisión de no poner las cartelas porque me gustaba el juego de poder permitir al público también enfrentarse a la obra y también llegar a su propia conclusión antes de leer entonces las fichas técnicas de las piezas, ¿no? No sé si quieres agregar algo de cómo te sentiste también cuando yo te dije lo de al momento de tomar la decisión de no ponerlo, dejarlo un poco libre. Pues me gustó, o sea, cada uno tiene su título, pero tampoco no quiero imponérselo a cada persona, eso me parece que les dio un poco más de libertad. Y después están ahí, si los quieren buscar, los ven y a lo mejor corresponde con lo que ellos sintieron o no. Sí. No sé si quieres también hablar un poco del material que usas para las obras. Estamos hablando de obras con pigmentos con ecoresina. Sí. Se llama Hexmonite, es una resina, es un poco como la escayola, se mezcla un polvo con un líquido y da este resultado que es muy duro y se usa en construcción. Yo antes estaba trabajando con epoxi, pero es una resina que desprende muchos vapores y esto es limpio, es una ecoresina. Muy tóxica. El epoxi es tóxico, el poliéster ni se diga, exacto. No, y no me sentí bien trabajando con eso. En cambio no hacía falta usar mascarilla ni nada, es muy limpio y sí, mejor. Y además tiene la característica que se adhiere a sí mismo. Entonces, yo puedo hacer una base y después puedo ir agregándole piezas como si fuera un collage, que a mí me dio mucha libertad. O sea, yo ahora, si me parece que aquí falta un círculo, se lo pongo. Y todo entero está hecho de eso, incluyendo los soportes atrás. Perdón. Las figuras que se ven no son material que está patinado, por decirlo de una manera, sino que está hecho con ese mismo material. Todo. También tiene un poco de marmolina. ¿Pero tiene un molde o cómo vas haciendo? Yo trabajo con moldes, sí.
hay figuras como el círculo que se repiten. También incluso hay moldes del cuerpo humano. Yo trabajé con una modelo y en alguna de las piezas se ve, por ejemplo, En varias de las piezas. Sí, Diría que en la mayoría. en muchas de ellas. Aquí, por ejemplo, esta es la planta del pie arrugada. Aquí también. Me comentabas que en algunas también, incluso a pesar de que no se ven visualmente, él las llega a pulverizar. O sea que está esa energía también en la mayoría de las piezas. Porque tú vas usando los moldes de formas geométricas, pero también del cuerpo humano. Un poco también yo creo inconscientemente para ir plasmando esto de este paisaje interno que nos vas delineando poco a poco, ¿no? Sí, y para mí era importante porque trabajé con esta modelo y la dibujé con tinta, con creyones pasteles, hice escultura con arcilla y después terminé sacando estos moldes y como que su energía, y esta obra tiene mucho que ver con las energías internas, su energía sentí que estaba muy presente, entonces de alguna manera simbólicamente la incluí en todas, incluyendo con un poquito así como de polvo para que estuviera por ahí. Me pareció. Algo también súper interesante es que gracias a Trini también, que fue la montajista para esta exposición, ella con Alfredo trabajaron de la mano para crear, o sea, también bromeé el día de la inauguración diciendo que lo podían patentar entre ellos porque es totalmente algo inventado, porque estas piezas en realidad son muy pesadas, son pesadísimas. Unas más que otras. Unas más, obviamente, las más grandes son más pesadas, las de acá un poco menos. Entonces, ellos sí tuvieron que inventarse una manera de unos soportes detrás, hechos del mismo material, para poder montarlas en la pared. Y de ahí también un poco el pensamiento de mantenerse en equilibrio, ¿no? Y de que no caiga, ¿no? Sí, algo que también conversábamos mucho, que en la meditación también es como el mantener la verticalidad, ¿no? Constante, el mantenerse de pie, el resistir. Entonces, esos todos son temas también que Alfredo trabaja mucho porque algo que me encantaba de cuando me contaba esto era este concepto de estas estructuras que uno va creando en el tiempo, internamente, que resisten en el tiempo, pero que orgánicamente, o sea, lo que nos sucede es que muchas de ellas colapsan, muchas de ellas las tenemos nosotros que destruir para avanzar, otras colapsan por sí solas, y eso va, o sea, como va probando, o sea, es la evidencia del paso, ¿no? Y de nuestra propia evolución. Entonces, eso es más o menos lo que estamos viendo aquí, y de ahí un poco el título, ¿no? De resistir, de ese proceso de, a pesar de esto, del juego entre la resistencia y el derrumbe constante, ¿no? Que eso crea una cierta tensión, pero las obras se mantienen en pie. El título escogido por Jude, que a mí me encantó, porque tiene que ver con, este trabajo tiene mucho que ver con energías interiores, que pueden ser constructivas o destructivas. Se ven como estructuras, estas rejillas, por ejemplo, algunas se mantienen, otras se rompen, y bueno, a partir de un análisis junguiano que hice, estaba estudiando las energías interiores, y si hay demasiado de una o de la otra, o demasiado poco de una o de la otra, eso puede crear una fragilidad. Entonces, hay personas que se mantienen de pie a pesar de que pasan por cosas muy fuertes, y hay otros que se derrumban. Entonces hay un poco ese tema del derrumbe o de lo que se sostiene. También se ve en la verticalidad. En algunas de las obras, sobre todo más abajo, hay como un eje vertical, y eso para mí tiene que ver con mantenerse de pie, soportarse. Que cuando uno está mal, por ejemplo, y cuando la gente está mal, se acuesta típicamente. Entonces es eso, es esa resistencia, la fuerza. Y luego, perdona, todo el peso para que se mantenga, ¿qué material pones? Todo es esmonite, todo está hecho de esmonite, incluyendo el soporte atrás. Sí. De hecho pusiste uno arriba y uno abajo para que la estructura se mantuviera lo más vertical posible sobre la pared, porque si no se hubiera quedado un poco colgando, ¿no? ¿Ese es el color natural del material? ¿Perdón? ¿Es el color natural del material? No, también lleva pigmento, sí. Es más blanco. Yo le puse un poco de pigmento para darle ese color.
no sé si aprovechando eso quieres hablar de tu decisión de que sea monocromático. Sí, cuando hice estas obras estaba pasando por un momento más bien duro y sentí que dejarlas así sin color expresaba esa dureza. Era un momento que me sentía como seco por dentro y se ven las obras. Algunas de ellas hacen referencia al agua. Esta, por ejemplo, se llama Arroyo. El arroyo leí en Wikipedia. En inglés, por ejemplo, es como un riachuelo que durante temporadas del año tiene agua y otras temporadas está seco. Y creo que todos a veces nos sentimos así. Entonces, bueno, para mí esto es así como que un momento en que me sentía seco, pero bueno, igual por ahí luego corre el agua. También hay aquella que se llama tanque de agua, o depósito de agua, que se refiere al agua, pero en verdad se ve muy seco también. Pero bueno, quien quita, a lo mejor allá adentro hay agua o habrá agua. Bueno, ¿se permite intervenir aquí? Sí, ¿no? por favor. Por ahí yo lo vi. Sí. Bueno, que claro, que como que me parece, es que mi área viene de la geología, ¿no? Entonces lo veo como un mapa, ¿no? Como todo viene de arriba hacia abajo. Sí. Y justo, bueno, en geología están las huellas de secación, que cuando tienes suelos arcillosos y falta el agua, pues se agrieta, ¿no? Que en este caso tiene un patrón geométrico, pero me recuerda mucho esas grietas de las lutitas cuando falta agua, ¿no? Cuando tienen agua, pues es todo arcilloso, pero como el mismo riachuelo que tú hablas, o el arroyo, que hay momentos que tiene agua y hay momentos que está seco, pues se agrieta. Me conecta mucho. Sí, con mucha eso. gente lo interpreta así como una mirada panorámica desde arriba. Sí. Luego también como si fuera un gesto arqueológico, ¿no? O sea, hay mucho aquí como... Y abajo más yo creo que se siente eso. Ahora que bajemos van a ver a lo que me refiero. Hay muy de ruina. Sí. De hecho, bueno, aquí arriba, ya vamos a poner un poco más técnica, pero como la luz es más neutra, más plana, quería poner primero piezas que no se vieran interferidas demasiado por eso. Porque abajo van a ver que vamos a estar hablando de unas piezas que, a pesar de que sí son continuamente bajo el mismo concepto, ya Alfredo va infiriendo un poco más sobre esto de la sombra. Igual, algo que yo le dije desde el principio, creo que el primer día, fue este tema de que para mí una gran curiosidad de sus piezas es la sombra que genera, ¿no? Entonces, cuando veo sus piezas no solamente veo la estructura, pero también veo cómo la luz incide sobre eso y el rastro que eso deja, ¿no? Es como una estela también del tiempo, que es bien bonito pensar en eso y la coincidencia que sea algo que él inconscientemente metió por pensar en la sombra de Jung, pero que en nuestras conversaciones me decía, wow, o sea, como... Sí, no, la verdad es que no lo pensé, que físicamente también tenía la sombra. No sé si alguien está como que familiarizado con la sombra de Jung. Bueno, esa parte de uno que como que a uno le cuesta aceptar, una parte que uno rechaza, y eso puede también ser cuando uno siente malestar, que mucha gente le rehuye. Hay gente que como que busca estar todo el tiempo así en el sol. Y yo aprendí con ese análisis a asimilar la sombra. Para mí fue muy, muy sano. Y este proceso tuvo que ver con eso. Hacerme más amigo de mi propia sombra. Y son cuadros que son duros, que no tienen color, no tienen colores brillantes, pero que sí, como que expresan algo muy, muy interior de mí. Y en cuanto al tema arqueológico, para mí también tiene que ver con cosas que vienen de muy atrás, energías que vienen, por ejemplo, de la infancia o incluso de generaciones anteriores, porque todos vamos absorbiendo lo que viene de los padres, de los abuelos y quién sabe de cuándo. Entonces sí, todos llevamos eso por dentro y puede ser como muy antiguo, pero está ahí vivo de alguna manera. El cuerpo acumula historia. Creo que también eso Sí. es algo que siento cuando veo tus piezas. El cuerpo acumula historia. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte, o Es si una tienen frase algún de Jung que me comentario encanta. o A curiosidad. mí me llama la atención que le llamas cuadros, Ajá. desde el punto de vista que aunque sí son colgados en una pared,
bidimensionales, pero no son bidimensionales, o sea, son piezas. Son casi Yo esculturas. casi veo como algo que quiere invadir el espacio, o sea, es una fuerza que viene, que quiere como entrar, ¿no? Es algo como que sí quiere salir de ese cuadro. Sí, y de hecho abajo hay unas que tienen como más volumen, ¿no? Sí. Aprovechando el cambio de look que vamos a ver. No sé si alguien también quiere, si en cualquier momento alguien quiere decir como la manera en que interpretó una obra, porque por ejemplo Alfredo acaba de decir el nombre de una, Arroyo, hay otra acá, Jardín, esta es una flor que tiene un nombre muy complejo para mí. Hice ahí un juego, pero no sé si alguien también, si en algún momento al ver cualquier pieza y haya pensado, esto me recuerda a tal cosa, bueno, lo pueden comentar y eso creo que también sería interesante saberlo, ¿no? Pero si no, entonces nos movemos. Por ejemplo, esta pieza, quería decir algo sobre esta, pero no sé si alguien me puede comentar que siente, que le inspira. Un satélite. Sí. Un satélite, algo espacial, la luna, ¿sí? Bueno, por ahí va espacial, la verdad es que el título es espacial porque se llama Big Bang. O sea que bueno, por ahí va. Para mí, antes estábamos hablando de destrucción, de derrumbe. Durante ese análisis que hice, yo me di cuenta que había que desechar ciertos viejos conceptos. Uno carga con conceptos, maneras de ver las cosas, y con el tiempo se da cuenta de que son obsoletos, de que no sirven ya para nada. Entonces, para mí fue muy importante romper con ciertas cosas para poder seguir creciendo. Para continuar. Entonces, esto es como una destrucción creativa, así lo veo yo. Por supuesto que cuando una persona se derrumba puede ser trágica, pero también puede ser, esa destrucción parte de un proceso de crecimiento. ¿Pueden ser tus ruinas? Sí, quedan unas ruinas ahí detrás, seguro. Sí. Quedaron, ese tema arqueológico detrás. Pues Puedes sí. ir y buscar dentro de eso y sé qué pasó en algún momento y aprender de eso. Sí, tal cual. Uno puede mirar atrás y queda como una referencia de lo que uno fue. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno. Sí. A mí la razón por la que las puse ahí también fue porque, bueno, visualmente yo hice una combinación entre intuición y un poco guiándome también por el concepto de la expo. Para mí Tanque de Agua y Big Bang iban juntas porque el concepto, aparte de que visualmente creo que me genera una sensación de que el tanque de agua se explotó, el Big Bang o se construyó después. O sea, en tamaño, en forma, creo que era algo que pertenecía a esta pared, ahí al lado también de esta constelación, ¿no? Que para mí es como que también algo que va un poco en una línea, ¿no? O sea, una transformación de un tanque a unas estrellas. Me parecía súper poético y hablando como las dos piezas que tenían que ver con agua entre La emoción, ¿no? para mí esta particularmente, personalmente, es como mi pared favorita. Y como una abajo. ¿Y sobre esta pieza? Esta se llama constelación. Sí, cosas en el aire que se juntan, que se separan. Quería ponerla también un poco más arriba que el resto, así que por eso fue que la alineé, si lo notan, con la parte superior de las otras dos obras. Y no cae nada. ¿Perdón? Que no cae nada. Una vez que ya lo haces, Bueno, ya seca, no cae nada. sí, bueno, hay que sacudirla un poco, pero ahora eso está ahí, fíjense que no ha caído nada en el suelo. Sí, ¿Testigo? Sí, es resistente. Sí, eso que la fuimos cargando, subiendo, bajando, el día que la montaje, así que... Sobre todo a partir de cierto grosor, si es muy fino, es frágil, puede ser frágil. Pero si son así macizos, pues no hay. Incluso se me ha caído alguna y No sé. no. Sí. Además que creo que tiene
un poquito de como de elasticidad, a pesar de que se ve muy rígido. Yo creo que por eso no se quebró. Quizás como que rebota un poquito. Bueno, por eso es que es un material arquitectónico, se ha usado con frecuencia para la arquitectura. Maquetas. Sí. Ujú. Se me hace súper interesante lo que dijiste de que no es rígido, porque creo que hablando de esto de mantenerte en pie y de ser firme, creo Sí. que también una forma de seguir teniendo esa verticalidad aun cuando las cosas son difíciles son de saber doblarse de repente con las circunstancias en lugar de mantenerse así. Sí, Ya. definitivamente. Sí. Lo decíamos que los edificios sísmicos Claro. están construidos de manera flexible, ¿no? Con- Que justamente, o sea, lo que estamos diciendo antes, las energías, si es excesivo, la firmeza es excesiva, se convierte en una debilidad. Sí. Sí, bueno. Sí. Yo practico tai chi y eso está por ahí metido también en las obras. ¿Y trabajas, trabajas sobre plano o la trabajas así en vertical? Trabajo generalmente sobre plano para que se quede, eso seca muy rápido y pega muy rápido. Es sorprendente lo rápido que se va. Sí, me ha pasado que pronto se me mueve un poco y cuando lo quiero, sí, o sea, sí, que hay como un espacio de tiempo limitado. Entonces yo lo pongo generalmente en horizontal y ya al momento, al rato lo puedo subir para verlo ya con otra perspectiva. Sí. Aquí tenemos a balcón, la del centro. Originalmente quería ponerla más hacia el balcón literal de allá, pero luego es que siento que esto estábamos hablando más de un tríptico aquí. De vuelta, yo fui un poco con la decisión de manejarme intuitivamente como Alfredo también se maneja en su proceso para hacer como un espejo de él, del lado curatorial. No sé si quieres hablar de estas tres, porque arriba también, otro dato curioso, la mayoría de las obras son de la primera serie, que eso también fue una casualidad, no sé si yo te iba a contar eso. Fue una casualidad, Fue una ¿sabes que lo casualidad. pensé? Estaba abajo y pensé, ¿será que lo hizo a propósito? No, fue una casualidad Porque totalmente, Jules me di me cuenta fue- el último día. Jules me fue contando sobre su lógica, por qué su razón de poner las piezas, y para mí fue interesantísimo porque son mis piezas, pero ya ella le da su propia interpretación y no sabía si eso era parte de la casualidad. Fue puramente casualidad. La Intuitivo. La única que es 2023 es la que está ahí al fondo, trofeo. Ah. Me parece, ¿no? No hay Sí, ninguna esa otra. no es verdad, no, tienes toda la razón. Sí. Y fue algo totalmente, o sea que yo también creo que en el proceso del inconsciente curatorial también se surgió algo bien bonito, ¿no? No sé si quieres hablar también, porque Faraón fue una de las primeras que hiciste, ¿no? Sí, Es de la... sí, es de la primera serie, sí. Sí. Bueno, de estas puedo contar un poco sobre la verticalidad, las rejillas estas que se caen. Esta para mí es muy interesante porque en mi cabeza esto también va a partir del análisis que hice y para mí esta estructura que está aquí es como una prisión. Yo sentí que era el ego que había que romper, sentí que me estaba pesando mi propio ego y que era algo que tenía que trabajar. Por eso la pieza se llama Faraón. Entonces aquí está sólida, está completa la pieza, pero es algo que sí, que hace falta esa destrucción creativa. ¿Qué te llevó, por ejemplo, en el caso de Trofeo, que para mí es curioso porque creo que para mí ese es el principio como de 2023 en tu producción? ¿Qué te llevó a querer salir un poco más y generar como más volumen en tus piezas? Porque lo que vemos aquí tiene volumen, Sí. pero yo creo que abajo se nota mucho más la continuación de esta serie de arriba, ¿no? Sí, abajo se van a ver unas piezas que son como un poco piramidales, que hay unas que son convexas y otras que son Cóncavas. Exacto. Y tenía que ver con el tai chi, el adentro, el afuera. Vamos. Sí. ¿Les puedo contar rapidito? Sí, claro. Este trofeo tiene una historia particular. Bueno, a ver, no es que tenga una sola interpretación, ni mucho menos.
De hecho, Judy y yo estábamos hablando sobre lo que nos parecía, un trofeo, un cáliz. Pero para mí, finalmente la llamé trofeo y no se ve muy triunfal, no es un trofeo muy triunfal. Pero bueno, si según lo que tú cuentas es salir del ego, ¿no? Sí. O sea, sí que es triunfal, ¿no? Porque ya como que todo esto ya sale de, Sí, sale de ti. Dejado atrás. Claro. Sí, es como Está evaporando. es un trofeo Exacto, humilde, digamos. claro. Sí, sí. No había visto eso. Cuando yo tenía 9 años en Suiza, porque mi mamá es suiza, fui a una carrera de esquí. Y entonces, claro, todos los suizos eran una maravilla esquiando y yo acababa de empezar y como que quería participar, pero no era tan bueno como ellos. Pero me acuerdo que me lancé por la carrera, bueno, iba más rápido de lo que había y perdí el control. Había una parte que no tenía nieve y cuando pasé por ahí se me quedaron pegados los esquís y rodé y bueno, tuve que salir a buscar los esquís, me sentí así como muy humillado y finalmente llegué abajo y me puse a llorar. Y da la casualidad que estaba ahí de todas las personas, estaba James Bond, Roger Moore. No sé qué hacía ahí, pero ahí estaba. Y me hizo un trofeo con nieve y me lo dio. Y entonces yo me reí, hay una foto por ahí. Y yo creo que tiene un poquito de eso. Así como, sí. Un trofeo amargo, como un trofeo... Sí, puede ser un poco cosa- amargo, pero aprendí algo de ello. O sea, como que me quedó la experiencia. Pero era James Bond. Era James Bond, o sea, Pero también puede ser el Santo Grial. puede ser. Algo está pasando ahí que entra o sale. Este panel tiene, casualmente, tiene 3 componentes religiosos. Ajá, O sea, bueno, aquí hay una cruz y ahí hay un cáliz. es verdad. Sí, Debería ser. Y un rayo. Sí. un rayo de Zeus. Hay Entonces cada quien ve lo que... Ah. Interesante. No lo Casualmente. había pensado, pero sí. Casual que no están las otras paredes, porque no con tanta presencia que cruces dos pueblos. Sí. Eso ya sería quizás cuando las colocó en Judy. Sí, bueno. Ella identificándose con las obras relacionadas. Sí, a mí me gusta jugar con los niveles, aparte de que todo esto de vuelta de una interpretación como psicológica, me gusta mucho que hables de algo que te viene de tu infancia porque, o sea, literalmente para mí un poco el arte es eso, ¿no? Y en tus obras creo que da ese espacio a que todos recordemos algo, o sea, como del pasado. Tú dijiste un santo grial, tú dijiste una cruz, o sea, como que quizás la posición de la pieza también como que lo exalta para ti, ¿sabes? Quizás si esa pieza estuviera en el suelo, no pensarías tanto en el componente de esas líneas cruzadas. Quizás si estuviera como sola, algo, ¿no? Sí. Pero como la acompaña el cáliz Sí, para es mí, un poco como cruz acá, el entonces, Padre, bueno, el Hijo y el Espíritu. estas 3 están juntas acá, O que sea, no pasan hay por las algo- paredes. No tiramos. Pero sí, o sea, yo creo que abajo también se siente, o sea, yo creo que está libre un poco la interpretación, pero yo también siento eso, he sentido eso al momento de montar varias de las piezas. Pero más en algo como espiritual, ¿no? Como en mente. Se habla, veo mucha naturaleza aquí, veo mucha, a pesar de que, o sea, es bonito también porque es una paleta totalmente monocromática, pero luego por los nombres, por lo que hemos hablado, me hace pensar mucho en elementos naturales, que me parece algo totalmente contradictorio a veces, pero luego eso es lo que me genera, pensar en un arroyo, en un jardín, una flor, todo eso alimentándose, ¿no? En el espacio. Entonces es como, yo también creo que es un ejercicio de imaginación, ¿no? Muchas veces. Sí. Hay algo de paisaje con la Ujú. línea. Sí. No sé si hay... Esa allá en la esquina se llama orilla. Sí. Y para mí son cosas que vienen de atrás, de distintas quizás partes del pasado, pero todas como que quedan al borde, a la orilla del río. Cosas que trae el río, digamos, algo así. Así lo sentí yo. Puede ser una vela de un barco. Ah, pues no lo había pensado, pero sí. Mira, sí. total. Hay una oreja. Hay una oreja, Hay sí. una oreja, sí, hay La una orilla que oreja. oye, la orilla que escucha. Oigan la orilla. Hay dedos por ahí. Oigan lo que trae la orilla. Sí, todas las piezas tienen como sedimento, ¿no? Como algo que se decanta, que queda en el fondo. Así se llama la serie, Sedimentos. Sí. Premio. Me llevo una. Sí. Me llevo una.
Claro, pero es que sin nombre no hay pistas. Bueno, pero Ya, está bien pero- así, porque pero sale, pero- porque sale sí, cosas. igual. Sí, no salen. Han Sí, me dicho gusta muchas ese cosas juego. que sí van saliendo. Ya después se pueden enterar con el QR. Pero también otra cosa es que yo en mi práctica también me gusta mucho, como estamos hablando de muchas piezas, no quería crear ruido en ellas, ¿sabes? Quería que fuera lo más, porque a veces cuando hay las fichas, estamos hablando de 26 piezas, entonces el ejercicio sería ver pieza, ver ficha, y muchas veces la gente va primero la ficha, luego la pieza, entonces así controla un poco más. Igual es incontrolable el acto de ver arte, pero genera un poco más de obstáculo para que se distraigan con la información que bueno, que para Alfredo fue parte de su proceso, pero también queremos darles la libertad a ustedes de interpretar, ¿no? No, Y que me parece analizan, muy ¿no? curioso que igual se hayan dicho muchas veces las palabras que son parte de las piezas. Sí, cuando Que al eso inicio, era- cuando al inicio preguntaba qué es lo que piensas, qué impresión te da la obra, a mí la primera impresión que me dio, no quise decirlo porque me contuve, pero la impresión que me dan es que tengo que ordenar mis cajones. Ajá, sí, algo de Y eso. tiene ¿no? que ver con tu proceso, algo Pues de, sí. de volver a ordenar, de con eso, todo eso que está ahí desordenado, reorganizarlo de alguna manera. Los cajones que lleva uno. Exacto. Sí, sí, muy Un bien. cajón mental, ¿no? Me gusta. Lo compro. Bueno, vamos hacia abajo, pues.